Muchas gracias, mi querida Carmen. Quiero en primer lugar saludar a todos los amigos de Ecuador que nos escuchan. Hace mucho tiempo estuve en Ecuador. Yo soy nativo de una provincia del Perú que es Sullana y desde muy niño eh, estuve formado bajo la irradiación cultural y musical de los pasillos que llegaban por vía de las radios y por vía de un canal de dominical que solíamos escuchar de hace muchísimos años, ¿no? Quiero saludar a una querida amiga, María Sofía Sahués, que le voy a preceder, perdón, en esta charla y a todos los demás amigos. Sin más preámbulos, voy a tratar de sintetizar un poco el tema sobre lo que es la inconvencionalidad por omisión. Quiero referir que este concepto, inconvencionalidad por omisión, ha empezado tibiamente a incorporarse en los predios del derecho internacional público, sobre todo en lo que es la jurisdicción constitucional convencional. Este concepto es heredero de otra categoría homóloga que es el fenómeno de la inconvencionalidad por omisión. Y empiezo primero trepando conceptualmente en esto último. La inconvencionalidad por omisión es un fenómeno patológico, silencioso, cancerígeno, por decir así la metáfora, de que cuando el legislador debe producir leyes que exige la Constitución y el legislador no las desarrolla, se genera este fenómeno que desde hace mucho tiempo ya tiene cobertura conceptual pacífica, que es el fenómeno de la inconstitucionalidad por omisión. Por lo general, este fenómeno ocurre para determinadas cláusulas que están en la Constitución y al que la doctrina le denomina cláusulas programáticas. Las normas programáticas de las constituciones son aquellas en virtud del cual se requiere para su vigencia efectiva de leyes que sean complementarias a ese testamento histórico del poder constituyente. Y en consecuencia, se generaría pues este fenómeno de la inconstitucionalidad por omisión cuando hay una conducta contumaz, omisiva, renuente del legislador que se sustrae a producir leyes que exige la Constitución. Eso ha sido coberturado en muchos modelos de jurisdicción constitucional. Costa Rica, México, Brasil, en parte Argentina, la provincia de Entre Ríos, eh, y obviamente viene desde sus orígenes de la antigua constitución de Yugoslavia, en Portugal. A nivel pretoriano, los tribunales constitucionales de Italia, España, Alemania, desarrollaron o reconocieron este fenómeno patológico de la inconvencionalidad por omisión. Pues este concepto que surge desde los años 70 ha venido siendo desarrollado, pero luego en este milenio nos encontramos con que se ha generado un fenómeno que casi no había sido advertido, y es que cuando los tratados internacionales en materia de derechos humanos, al que hay que denominarle por ahora el bloque de convencionalidad, que dicho ese paso está conformado en dos vertientes, el bloque de convencionalidad regional y el bloque de convencionalidad internacional, eh, cuando estos tratados internacionales que integran este bloque exigen políticas legislativas o políticas públicas que por lo general debe desarrollar el Ejecutivo, las leyes las debe desarrollar el Congreso. Si no las desarrollan homólogamente al concepto que acabo de iniciar, que es la inconstitucionalidad por omisión, cabría también reconocer entonces que estaríamos ante una inconvencionalidad por omisión cuando los tratados internacionales en materia de derechos humanos exigen políticas legislativas o políticas públicas y el Estado es renuente, contumaz, omisivo en no desarrollarlas. Entonces, esa es más o menos un poco la idea
de lo que podríamos homologar a lo que es la inconvencionalidad por omisión. En algún momento el Tribunal Constitucional peruano fue uno de los pioneros en haber reconocido el fenómeno de esta inconvencionalidad por omisión. Y en consecuencia, yo aquí les quiero plantear unas tipologías que podrían ser esbozadas en forma muy apretada por razones del tiempo y podríamos plantearlas así. Primera tipología, las inconvencionalidades por omisión provenientes de normas que requieren leyes ordinarias. En este caso se trataría de los diversos tratados internacionales que regulan derechos humanos, en donde expresamente exigen que el Parlamento produzca una ley que la complemente para que este tratado no sea meramente declarativo, lírico, sino que tenga vida fáctica en el sistema jurídico de aquel país que lo ha suscrito. Por ejemplo, en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 2 establece que cada uno de los estados partes en el presente pacto se compromete a adoptar medidas tanto por separado como mediante la asistencia de cooperación internacional, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga para lograr progresivamente por todos los medios apropiados la adopción de las medidas legislativas. O sea, estoy muy rápido leyendo el artículo 2,1. Y así como este tratado, hay muchos tratados que requieren de políticas legislativas. Ahí tenemos una primera variante de inconvencionalidad por omisión. Una segunda podríamos esbozarla así: inconvencionalidad por omisión proveniente en este caso de cláusulas ya no programáticas, sino de cláusulas principistas que están en los tratados internacionales, que requieren el desarrollo ya no meramente declarativo, sino constitutivo. O sea que ese tratado internacional, por lo general, a ver, para que quede claro, en la estructura morfológica de los tratados, si ustedes revisan la disposición de estos tratados, son enfáticamente cláusulas principistas. Pero ¿qué ocurre si esas cláusulas principistas imponen desarrollos complementarios y el Estado no la desarrolla? Pues entonces ahí estamos también ante una inconvencionalidad por omisión, en donde pese a que no se trata de cláusulas programáticas que imponen leyes, sino principistas, de todas maneras, ahí esa norma principio no se maximaliza en la vida estatal porque este ente estatal es pasivo y lo tiene como tratado ahí, que lo ha suscrito, está vigente, pero no es cumplimentado, ¿no? Entonces, ahí tenemos este tipo de tipología en donde se trataría de una suerte de obligación moral del Estado de desarrollar la vigencia efectiva de esas cláusulas de los derechos humanos y no las desarrolla. Tercera variante de estas tipologías que aquí muy rápidamente estoy esbozándolas, lamentablemente por tema de tiempo: inconvencionalidad por omisión proveniente de las sentencias de los tribunales internacionales, para nuestro caso la Corte IDH, sentencias que no son cumplidas en los términos expuestos por esa jurisdicción supranacional. Entonces aquí nos encontramos en algo mucho más puntual. Quiero aclarar en todo caso con más calma. El bloque de convencionalidad regional está conformado por el Pacto de San José de Costa Rica, más sus protocolos complementarios, segundo tramo, más las sentencias que emite la Corte Interamericana y las opiniones consultivas. Estos cuatro ladrillos en forma pétrea vertebran lo que sería el llamado bloque de convencionalidad. Ocurre que uno de estos, metáfora, valga la metáfora, ladrillos que son las sentencias internacionales, que así las autodenomina la Corte IDH, que son las sentencias convencionales. ¿Qué pasa cuando es emitida una sentencia y luego simple y llanamente los tratados los estados que se ven vinculados, porque no solamente
esa sentencia vincula al Estado emplazado, sino a todo lo de la región. ¿Qué pasa si realmente no es acatada o no es desarrollada? Pues por lo general aquí ocurre que el ente estatal, fundamentalmente expresado en los jueces nacionales o nativos, son los primeros en violentar por omisión el desarrollo de estas sentencias que emite la Corte IDH. Entonces estamos denominando aquí la inconvencionalidad por omisión proveniente de sentencias convencionales que no son desarrolladas, o no son cumplidas. Un caso piloto. La Corte Interamericana ha emitido una larga y pacífica doctrina convencional sobre cómo debe ser impuesto, ojo, para toda América Latina, que es un deporte latinoamericano, los jueces imponen para cualquier aspecto prisión preventiva, pero para imponer la prisión preventiva, que es la última ratio, porque se está ahí ya vulnerando la libertad individual, tiene que establecerse con ciertos presupuestos. Y sin embargo, los jueces nativos, nacionales, no lo cumplen o no cumplen todas las diversas sentencias que ha emitido la Corte Interamericana sobre esta materia. Ahí tenemos una conducta manifiesta proveniente de los jueces en violentar por omisión, porque sus resoluciones cautelares sobre la base de un proceso penal principal cautelarmente disponen la prisión preventiva cuando debería ser una situación muy excepcional. Luego tenemos una cuarta tipología, que es la inconvencionalidad por omisión proveniente de opiniones consultivas de la Corte Interamericana. Aquí hay un pequeño problema porque la propia Corte en algunos momentos ha señalado en sus propias opiniones que sus opiniones son vinculantes y en otros momentos ha dicho que no. Sea como fuere, lo importante es que si hay una opinión consultiva en donde se ha dispuesto un derrotero hermenéutico proveniente de la interpretación convencional o de una interpretación constitucional convencionalizada, los estados que forman parte de la región deben cumplirla. Entonces ahí tenemos otra manifiesta tipología de inconvencionalidad por omisión. Luego hemos puesto ya para finalizar la inconvencionalidad por omisión, este es un poquito denso, proveniente de mutaciones convencionales, donde su pretendido cumplimiento de los tratados o su ejecución se ve distorsionado o desnaturalizado por una interpretación perversa, le pongo yo aquí, por parte de los estados llamados a cumplir las normas internacionales de derechos humanos. ¿Qué es lo que quiero decir aquí? Que simplemente aquí los estados partes utilizan un fariseísmo del derecho internacional público, porque sostienen de que sí están cumpliendo o desarrollando estos tratados internacionales, pero se trata de que ese desarrollo o ese cumplimiento es de naturaleza mutativa, es decir, le están dando una interpretación radicalmente distinto a lo que impone el espíritu de la vigencia de tal o cual derecho humano que está en juego. Entonces, esta es una forma perversa de decir, bueno, aquí lo estamos cumpliendo, pero ese cumplimiento es en forma distorsionada, se le está vaciando el contenido esencial de esos tratados que regulan la vigencia efectiva de los derechos humanos. En líneas generales, ese es un poco, en forma muy apretada, por cierto, muy simplista, por cierto, el esquema de lo que aquí estamos ofertando sobre lo que sería las tipologías, que he hecho un pequeño esfuerzo de sintetizarlo y que hace en época de pandemia publiqué un libro que le denominé Los gritos del silencio en las normas constitucionales y convencionales. Y como subtítulo puse una introducción a la teoría de la inconstitucionalidad e inconvencionalidad por omisión. Ya que está nuestra querida María Sofía aquí, yo recuerdo que en esa época Néstor Pedro Sagüez justo terminaba de esbozar otra reflexión potente sobre el fenómeno de la inconvencionalidad por omisión. Por esa época salió publicado este libro que no es por marketing, pero
lo denominé así, sobre la inconvencionalidad por omisión, hice un esbozo de un balance. Finalmente, ¿cuáles serían los remedios o los antídotos para poder enervar esta patología inconvencional? Pues habría que apelar a través de los procesos constitucionales, como es en este caso un proceso de amparo, eventualmente un proceso de habeas corpus, de habeas data, si se trata de temas vinculados a la autotutela de la información personalizada o de la información sensible, y eventualmente vía una tipología del control orgánico de la Constitución, como es los procesos de inconstitucionalidad o eventualmente los procesos competenciales. Es decir, según fuere la particularidad de ese derecho fundamental que está regulado en el plano internacional, que se trata en este caso de tratados que regulan derechos humanos, habría que ver cómo podría ser el mecanismo, sobre todo porque quiero terminar con esto. El fenómeno de la inconvencionalidad por omisión no solamente afecta la individualidad de una persona, sino se trata de la afectación de grupos, sobre todo de grupos vulnerables que pueden ser de distintas tipologías y su menoscabo por omisión lleva a generar otra categoría conceptual, que aquí solamente la esbozo, que se genera un fenómeno colateral que es el estado de cosas inconvencionales. Ojo con la palabra, el estado de cosas inconvencionales que es análogo al concepto del estado de cosas inconstitucional, ¿no? En donde se trata de una conducta por acción o por omisión, pero en este caso por omisión, del ente estatal en que debiendo desarrollar, cumplimentar determinados tratados en materia de derechos humanos, simplemente porque no le conviene, no le interesa, por dejadez, qué sé yo, hay muchas tipologías que habría que esbozar, se genera un impacto o un fenómeno dominó donde la violación afecta pues al universo de muchas personas que están vinculadas a la categoría de derechos difusos o derechos colectivos. Esta es parte de la distopía que hoy rige los escenarios de la posmodernidad. Es decir, así como se viene desarrollando el esplendor de muchos derechos fundamentales que se vienen reconfigurando al hilo de la cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial seguramente va a generar muchos aspectos utópicos, pero creo que el grueso va a ser de manifestaciones distópicas. Y entonces el derecho internacional de los derechos humanos, a partir de su mecanismo y su herramienta, que es el derecho procesal constitucional supraconvencional en este caso, debe empezar a alertar a partir de ciertos mecanismos que se deben ir reconfigurando para que pueda enervarse este fenómeno que hoy cunde en todos los países, no solamente de América Latina, sino del planeta. Ese es un poco el esbozo muy apretado, muy sintético, queridos amigos, y dejaría más bien eh, unos 10 minutos, si es factible, para poder absorber preguntas, porque luego tengo que salir a clases en físico. Les agradezco mucho la atención y mil disculpas por la capacidad un poquito muy breve que ha coincidido con una clase que tenemos de hoy día. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, estimado doctor, igual muchísimas gracias a usted también. De pronto, si hay alguna pregunta para el doctor, lo pueden hacer en el chat o pueden levantar la mano para poder hacer la pregunta al doctor. Si es que no hay preguntas, o lo han entendido todo o no se ha entendido nada. Esa es la primera impresión que hay. Bueno, quiero solamente cumplir con lo siguiente de lo que queda en el tintero. El Tribunal Constitucional peruano ya ha desarrollado una tipología de lo que es el fenómeno de la inconvencionalidad por omisión,
hay otro colega de Costa Rica que también me ha informado que por esas épocas en que se emitió esta sentencia peruana, también en esa fecha coincidíamos en que también en Costa Rica ya se alertaba de este reconocimiento jurisdiccional. La Corte Interamericana, en una opinión consultiva respecto a eh, al matrimonio del mismo sexo, exhortó como opinión consultiva a que toda América Latina debería uniformizar la igualdad y no discriminación, reconociendo legislativamente la posibilidad de que haya una suerte de matrimonio o de unión civil entre parejas del mismo sexo. Pero por ahí alertó lo siguiente, que el no desarrollo de algunos países sobre este fenómeno, por vez primera yo escuchaba ahí o leía ahí que lo que ya la Corte reconocía, decía que si por ahora no, algunos países como por ejemplo el Perú, entre otros, Bolivia, entre otros, no impulsa esta política legislativa de ampliar el espectro de la unión civil entre las parejas del mismo sexo, no, signifique, no debe significar que se genera una inconvencionalidad por omisión. Así lo dijo la Corte, IDH. Entonces ya la Corte ya acepta que existe este fenómeno y es bueno que los tribunales constitucionales latinoamericanos, tribunales, salas o cortes constitucionales, empiecen a verificar este nuevo estándar que puede ser reinterpretado bajo el pensamiento que nos legara el querido maestro Néstor Pedro Sagüe de una interpretación constitucional convencionalizada, que por ahí los tribunales latinoamericanos pueden reintroducir este espectro, este fenómeno de la inconvencionalidad por omisión a través de este parámetro hermenéutico que es la interpretación constitucional convencionalizada. En fin, hay muchas cosas que quedan en tintero, pero no sé si hubiera alguna otra pregunta por ahí. Estimada doctor, parece que todo está súper claro. Eh, Muy agradecidas, es un honor que pueda compartir con Latin Juris en este espacio. Eh, Muchísimas gracias, le devuelvo la palabra para que pueda despedirse de esta audiencia. A ustedes nada más les agradezco infinitamente la atención en esta hora que creo que para muchos debe ser de descanso, porque es la hora en donde hay algunos que están en los brazos del dios Morfeo. Pero en fin, muchas gracias y quiera Dios que toda América Latina se vaya fortaleciendo, porque tenemos problemas comunes de América Latina. Somos una vecindad que tenemos una esperanza y esa esperanza no hay que perderla para desarrollar retóricamente nuestra Indo-Iberoamérica. Muchas gracias a todos ustedes.